Ahora, bien, una sola preguntita. ¿La gente puede irse incorporando durante? Sí. Sí, claro, sí, señor. Perfecto, ok. Bueno, entonces, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por conectarse en la charla del día de hoy, la cual es dirigida por María Gracia, Exoplanetas Buscando una Tierra B2. María Gracia Batista es coordinadora del Observatorio Astronómico de la Universidad de los Andes, licenciada y magíster en física. Actualmente es estudiante doctoral en astronomía de la Universidad Nacional. Ella el día de hoy nos estará acompañando con esta espectacular charla. La metodología que vamos a manejar es, podemos utilizar el don de, pues, de pedir la palabra para intervenir con ella mediante habilitar el micrófono y hacerle una pregunta y ella automáticamente les responderá. Les recomiendo y les sugiero a todos que mientras ella se encuentre en su presentación, poder tener nuestro micrófono bloqueado para que no tengamos ecos o vacíos y pues no escuchemos bien como la presentación que nos va a hacer María Gracia. En nombre de la Asociación de Egresados de la Universidad de los Andes y de su capítulo de AstraZeneca, les damos la cordial a esta jornada. Muchas gracias, Vivian. Bienvenida, María Gracias, Gracia. gracias, Vivian. Gracias por esta presentación. Gracias, Pastor Seneca Yunan, por permitirme para poder compartir con ustedes. Entonces, a partir de este momento voy a enfocar en la presentación que ustedes están viendo, esta primera lámina que dice Planetas, buscando una Tierra versión 2.0. Pues en este momento que estamos viviendo, nos hace crear una conciencia diferente. No es que antes no la tuviéramos, pero tenemos un nivel de sensibilidad en este momento particular un poco diferente de nuestro lugar en la Tierra. Y no estoy hablando de nuestra posición geográfica, estoy hablando del rol y de lo que ocupamos dentro de la Tierra y dentro de todo el equilibrio que implica este sistema. Entendemos que necesitamos de la Tierra más de lo que la Tierra nos necesita a nosotros. Y bueno, por supuesto, en toda esta curiosidad que siempre ha habido de la astronomía y ha habido de todo lo que es el proceso de formación de nuestra Tierra, de dinámica y evolución de nuestro sistema solar, siempre ha sido pertinente conocer si hay otros lugares que sean como la Tierra. Y no estoy hablando de búsqueda necesariamente de vida tan o más compleja como nosotros. Va más allá de buscar, no sé, vida extraterrestre. Extraterrestre va más allá de marcianos y hombrecitos grises, sino si tenemos algún plan B, si tenemos algún lugar donde uno podamos simplemente expandir nuestra civilización y podamos colonizar otros lugares en el universo. ¿Qué tan común es la Tierra? Que, así como en algún momento nos preguntábamos qué tan común es nuestro Sol, qué tan común es nuestra Luna, por ejemplo, entonces también qué tan común es nuestro sistema solar y qué tan común es nuestra Tierra. Eh, entonces está la idea de si podemos colonizar o simplemente en el caso de que las condiciones en la Tierra ya no sean lo ideales que podrían ser para nosotros, independientemente de que gran parte de eso sea culpa nuestra, si tenemos alguna oportunidad en otro lugar de este inmenso lugar en el que habitamos solo una pequeña espacio, es solo un pequeño espacio que es nuestro universo. Así que los siguientes minutos, el tiempo que va a durar esta charla, va a ser con la idea de qué tan factible es encontrar una Tierra versión 2.0. Así que para poder buscar este otro lugar, este otro hogar, este otro lugar donde vivir, tenemos que entender muy bien cómo funciona, cuáles son las características de nuestro planeta, nuestra barca, el planeta Tierra, donde habitamos todos. Este planeta tiene más de 6.371 kilómetros de diámetro y dentro de este planeta cohabitamos dentro de 5 continentes más de 7.700 millones de personas, con muchísimas creencias y formas de pensar, con miles de lenguas que en este momento conocemos.
sin contar todas las que ya se extinguieron. Simplemente formamos parte de una de más de 7.7 millones de especies en este planeta, que tenemos que tratar de convivir de la mejor manera sin pisarnos unos a otros. Dentro de todo este sistema, nosotros estamos protegidos por diferentes capas de gas que nos protegen del clima espacial. La primera de ellas es la troposfera, que básicamente tiene el 80% del aire que respiramos, y es donde está el clima que nos afecta a como especie. Luego está la estratosfera, que tiene el otro restante 20% de ese gas, y es donde está el ozono, que nos protege de los rayos UV. Luego la mesósfera es la que nos protege de los meteoritos, es la parte donde se desintegran los meteoroides cuando intentan llegar a la superficie de la Tierra. La termósfera es una capa ionizada donde se forman las auroras boreales, y la exósfera es esta pequeña límite que nos divide el espacio exterior. Así que estas 5 capas, troposfera, estratosfera, mesósfera, termósfera y exósfera, en conjunto forman parte de la atmósfera en total. Esto nos protege de todo lo que ocurre fuera de nuestro planeta, que parecería muy quieto, pero le sorprendería saber que no es. El Sol emite emisiones, el Sol emite este tipo de pulsos electromagnéticos que podrían hacernos daños, y la atmósfera podría no ser suficiente. Para eso hay otro escudo, aparte de estas 5 capas gaseosas, que se llama la magnetosfera. Esta capa María invisible. Gracia, Hola María, ¿estás mostrando la presentación? Sí. es que no la estamos viendo. Estamos viendo tu aquí, pero no estamos viendo tu pantalla. Presentación, sí. Te vemos a ti únicamente, María A ver Gracia. si la puedes No vemos la compartir. presentación. Claro que sí. Le di a no compartir pantalla, o sea, eliminé lo que estaba haciendo y ahora estoy volviendo a compartir pantalla. ¿Esto lo están viendo en este momento? Sí, perfecto. Perfecto. Entonces, solo voy Ok. a volver aquí un momentito a este pequeño vídeo que les había preparado, donde les hablaba de, pues, nuestro planeta. Les decía entonces, para retomar, la gran dimensión de kilómetros que tiene nuestro planeta. Les decía también la cantidad de personas que habitamos dentro de este planeta, con muchísimas creencias, con miles de lenguas que en este momento, y que forman parte de este conjunto. Tenemos que convivir de la mejor manera. Entonces, para que todo este sistema sea factible y podamos interactuar de la mejor manera y existir y poder vivir, necesitamos una serie de condiciones de nuestro planeta, que son las diferentes capas gaseosas. Así que les decía que ellas están divididas en estratos, muy similar a una cebolla. Entonces, desde la más interna a la más externa, tenemos a la troposfera, que básicamente es la que tiene el aire y el clima que nos afecta como especie. Luego está la estratosfera, que básicamente nos protege de la radiación UV. La mesósfera, que nos protege, va desintegrando los meteoroides cuando intentan llegar a la superficie de la Tierra. La termósfera, que es la capa donde se ioniza el gas y es donde podemos evidenciar eh, la radiación que no nos protege nuestro escudo. Y luego la exósfera, que es el límite superior entre la Tierra y el espacio exterior. Les decía que estas 5 capas en conjunto conforman la atmósfera y nos protegen de todas las emisiones que tiene, en este caso, nuestra estrella principal, que es el Sol. Así que les decía que podrían sorprenderse de que nuestro medio interestelar no es tan quieto y no es tan estéril como podrían creerlo, sino que el Sol vive emitiendo una lluvia de partículas, que es lo que se llama el viento solar, y crea lo que se llama el clima espacial. Y para protegernos, no solo contamos con nuestra atmósfera, sino que también contamos con esta capa magnética invisible a simple vista, que se llama la magnetosfera.
momento, estos pulsos que emite el sol, estas emisiones que tiene el sol, podrían algunas ir con una dirección en la cual podría tratar de hacernos algún tipo de daño, que podría afectarnos, pero justamente esta capa nos protege y desvía esa emisión magnética del sol. Pero hay algunas veces en que esta emisión puede ser más fuerte de lo que nuestro escudo nos puede proteger, y alguna fracción de esa emisión podría saltarse el escudo y entrar a nosotros e interactuar. Auroras boreales. Ahí es cuando estas emisiones interactúan con la termósfera, estas radiaciones, estas zonas brillantes en el cielo, que es lo que conocemos como auroras boreales. Así que cada vez que vean en internet o tengan la oportunidad personal de ir a un sitio donde puedan presenciar una aurora boreal, estarán viendo un fenómeno que ópticamente es muy lindo, pero básicamente nos recuerda lo vulnerables que somos, porque esa radiación, esa zona brillante que ven en el cielo, es el remanente de una emisión que no fuimos capaces de bloquear y no fuimos capaces de evitar que nos hiciera daño. En este momento, esa cantidad de radiación que puede pasar, que salta nuestro bloqueo de la magnetosfera, un tema de rara vez hablan los astrónomos, se comenta la divulgación, se habla con la ciudadanía en general, y es que si esta radiación que supera nuestro escudo magnético es lo suficientemente fuerte, podría dañar los circuitos de los satélites que nos suministran internet. Recuerden que nosotros estamos a 8 minutos luz de distancia del Sol, así que en 8 minutos, con el pulso de emisión solar lo suficientemente alto y en la dirección hacia nosotros, podríamos en 8 minutos retroceder décadas a nuestra situación antes del Internet. Lo cual en este momento, tal cual que estamos viviendo, nos recuerda lo dependientes que como sociedad y como civilización somos del Internet. Así que algo como eso, en este momento, sabemos que es una probabilidad, sabemos que es un problema, pero realmente no hay un protocolo mundial que al menos la comunidad científica o astronómica sepamos que podamos sentirnos seguros y resguardados de que algo como eso no nos va a afectar. Simplemente nos escudamos en la probabilidad de lo pequeño que somos ante el Sol, de lo poco frecuente que son este tipo de emisiones tan energéticas. Entonces, pues la probabilidad es baja, pero no es cero. Y es algo que entendemos y que es importante. El Sol no es la única estrella que es activa. El Sol en este momento sabemos que hay otras estrellas y que este nivel de actividad como activaciones van a ser más activa y tiende a emitir con mayor frecuencia y mayor intensidad este tipo de pulsos magnéticos. Así que no solamente es importante saber que necesitamos como plan B un planeta que tenga atmósfera, que tenga esta diversa cantidad de capas que puedan protegernos de esta lluvia de partículas y que nos concentren los gases que necesitamos para poder respirar y vivir, sino que de paso, segundo, debe contener un escudo magnético y de paso debe circundar una estrella que no sea ni tan vieja ni tan joven para que este tema de las emisiones no afecte demasiado o en grandes proporciones al planeta que sería nuestro plan B. Así que no basta entender y conocer a nuestro planeta, sino que necesitamos entender y conocer a el componente o el integrante más importante de nuestro sistema solar, que es el Sol.
Resulta que no todas las estrellas son iguales. Nos encanta pensar que la Tierra es especial, nos encanta pensar que la Tierra, eh, no sé, que somos algo preciado, que somos algo único dentro del universo. Viene parte, pero la verdad es que no. El Sol es una estrella relativamente común, está a la mitad de su vida, no siempre va a ser así y el Sol no siempre va a ser la estrella que necesitamos para poder vivir. Nuestra nave, nuestro entorno, nuestro sistema solar tiene una cuenta regresiva. Nosotros sabemos que estas condiciones ideales en las que vivimos no siempre se van a mantener y va independientemente de nuestro comportamiento autodestructivo como especie. Estoy hablando de que el Sol está en estos procesos nucleares donde esa cantidad de energía no se mantiene, sino que hay pérdida de masa, hay pérdida de energía, no es un ciclo que se conserva. Entonces está destinado a colapsar, está destinado a dejar de tener las condiciones que tiene actualmente en algún punto. Y entonces para ese momento la estrella va a evolucionar a otras etapas y probablemente en esas otras etapas, por diversos motivos, no va a ser el lugar ni las condiciones idóneas para que nosotros vivamos. Así que, bueno, nuestro Sol, así como todas las estrellas del universo, nacen de la misma fuente que es una nube molecular. Puede ser una estrella de baja masa. Cuando digo baja masa me refiero a una décima parte de la masa del Sol. Menos que eso, menos que 0.1 veces la masa del Sol, se producen otro tipo de objetos, otros intentos de estrellas que se llaman enanas café o enanas marrón. Ellas no logran ser lo suficientemente estables para fusionar el hidrógeno y formar helio en su núcleo. Entonces ellas no logran nacer formalmente como estrellas. Pero el resto de los objetos, a partir de 0.1 veces la masa del Sol hasta conocido que hayamos conseguido está alrededor de 80 veces la masa del Sol. En todo ese espectro de masas, todas, sin excepción, nacen de una nube molecular. Se considera nube molecular porque dentro de su interior tiene una gran concentración de gas, de hecho 99% es gas y 1% es polvo. Y esa combinación de gas y polvo, ya sea por la explosión de una supernova, o sea, el colapso o la interacción de dos nubes moleculares, van a generar zonas de mayor densidad que va a generar el colapso y van a generar como grumitos y esos grumitos van a terminar formando del tamaño y masa del grumito, ser el tamaño y masa de la estrella. Ese objeto, ese cumulito que cada vez se va haciendo más pequeño y más denso, se llama protoestrella. Protoestrella porque va en camino a formarse como una estrella, pero todavía no lo es. Es como en ese proceso de formación del bebé, es como el feto de estrella, por decirlo de alguna manera. Entonces, la estrella, la protoestrella, ¿sí? Ah, perdón, pensé que había una pregunta. Así que hay alguien con el micrófono abierto que creo que quiere preguntar algo o María Gracia, estoy viendo la aurora boreal, ¿está bien? ¿O estás mostrando otra cosa? no estoy en la diapositiva que tiene un esquema de formación del sistema solar. Varios estamos viendo la misma aurora No, solo boreal. estoy viendo la aurora boreal, no Estoy estoy viendo la viendo nada aurora más. boreal. Viendo la aurora boreal, eso. Igualmente por aquí. Creo que hace como unas 5 diapositivas de como que no estamos viendo. Quedó congelada la imagen en la aurora. Yo creo que deberías describir la diapositiva mientras que la hablas para saber si cambia o no. Claro, Por favor. le di dejar de compartir la pantalla y la voy a compartir en este momento, a ver si se actualiza la pantalla. Dale.
Entonces quedamos en aurora boreal, si quieres, devuélvete Correcto. al tema. En este momento ven el esquema. Ya, ahora sí, formación del sistema solar. Pero si quieres, la puedes Correcto. devolver a la aurora Correcto. boreal Entonces para que... voy hacia atrás para que en todo caso puedan ver que había aquí terminaba el video, o sea, es todo el video donde terminaba en la aurora boreal, y después de la aurora boreal solo mostré esta imagen del sol mientras les hablaba de las características de las diferentes edades, de las diferentes etapas de actividad en función de su edad. Solo había mostrado esta imagen y ya luego pasé a este esquema que era el que estaba empezando a describir. Bien, entonces les estaba contando si está viendo la página del esquema. Sí, estamos viendo el esquema de Sí, formación. Gracias, perfecto. Así que les estaba contando que las estrellas, independientemente de su masa, van a nacer de esto que es la nube molecular. Se considera nube molecular porque es lo suficientemente fría para que puedan existir moléculas. Cuando la zona se vuelve mucho más caliente, esas moléculas se disocian y terminan siendo solamente átomos. Pero estas regiones son lo suficientemente frías para poder albergar estas moléculas. Así que les decía que esta nube molecular recibe un estímulo externo, que les decía puede ser la onda de choque de una explosión de supernova cercana, o pueden ser dos nubes moleculares que por su velocidad de trayectoria simplemente coinciden en algún punto, interactúan y generan zonas de mayor densidad. Esas zonas de mayor densidad van a generar esos grumos de los cuales les estaba hablando, que van a generar la protoestrella. La protoestrella va colapsando de una forma en la que no es simplemente hacerse más pequeña, sino que esas partículas van chocando entre sí. Y esos choques van a hacer que ese grumito vaya rotando mientras se colapsa. Y esa rotación va a generar una especie de disco en el ecuador de ese grumo, de esa esfera que se está formando. Y ese disco que se forma alrededor, a la mitad de ese grupo, se va a llamar disco protoplanetario. Va a ser como una especie de fractal, va a ser como una especie de repetición de lo que fue el proceso para formar la estrella. Es decir, ese disco protoplanetario va a generar zonas de mayor densidad que también se van a fragmentar, y esos fragmentos van a ser los que eventualmente van a formar planetas. Entonces, así como el grumo que se compacta para formar la estrella se llama protoestrella, en este caso este disco se va a llamar disco protoplanetario, porque es la zona donde hasta este momento asumimos que es donde nacen los planetas. Por eso cuando leen, cuando investigan y escuchan que el planeta Tierra tiene 4.500 millones de años, es una aproximación porque esa es la cantidad de años que asumimos que tiene el Sol. Así que la Tierra se formó prácticamente, asumimos, al mismo tiempo que el Sol. Por eso la Tierra y los demás planetas del sistema solar tienen básicamente la misma edad. El universo termina siendo un reciclaje de elementos, particularmente en nuestro sistema solar. El 99.85% de la masa entera del sistema solar la tiene el Sol. Solamente el 0.14% masa restante la tienen los planetas. La masa que no se usa para formar la estrella se usa para formar planetas. El remanente que tampoco se usa para formar planetas probablemente formará lunas. Y lo que no forma lunas terminarán siendo los escombros del sistema solar, que son los asteroides. Y esos asteroides, en función de dónde se agrupen, van a formar asteroides o van a terminar siendo cometas.
Y en el caso más apocalíptico para nosotros, terminarán siendo meteoroides y luego meteoritos. ¿Hay un micrófono abierto? ¿Hay alguna pregunta? Ok, continúo. Así que en este esquema vemos básicamente esas 4 etapas que les estaba describiendo, la etapa de la nube molecular, luego se va a formar el disco protoplanetario, luego en ese disco protoplanetario van a formarse los planetas y finalmente va a terminar quedando un sistema de múltiples elementos que giran alrededor de la estrella central, que es, en nuestro caso, el Sol. Nos encanta creer que conocemos muy bien nuestro sistema. Acabo de cambiar de diapositiva, por si acaso todos la puedan ver. ¿Alguien que por favor me confirme? Y está perfecto. Gracias, Vivian. Así que este es nuestro sistema solar que nos encanta sentir que conocemos con los ojos cerrados. Para las personas que puedan tener edades similares a mis padres, crecieron escuchando, inclusive en mi niñez yo crecí escuchando que teníamos 9 planetas que orbitaban alrededor del Sol. En este momento y desde el 2006, Plutón dejó de considerarse como planeta, así que realmente hay 8 planetas. 8 planetas, de los cuales 4 son rocosos, 4 son gaseosos y hay otro tipo de elementos. Así que a este sistema decidí dividirlo en 3 zonas para explicarlo. Tenemos los planetas internos, los planetas externos y los elementos del más allá. No tiene ninguna relación con que ahí es donde van las almas cuando mueren ni nada por eso. No estoy hablando del más allá en ese término, sino que están más allá de Neptuno, o sea que son objetos transneptunianos. Por eso el más allá de Neptuno, que es nuestro último planeta. Así que dentro de los planetas internos vamos a conseguir unas características comunes, así como los planetas externos, pero si decimos internos o externos, tiene que ser referente a una barrera. Así que podemos ver que en este caso lo que divide a los planetas internos de externos es este anillo que está acá de asteroides. Los planetas que están dentro de ese anillo de asteroides van a ser los planetas internos y los planetas que estén fuera de este anillo de asteroides van a ser los planetas externos. Los planetas internos, como les decía, básicamente son rocosos, pero tienen algunas particularidades. Por ejemplo, ya sabemos, Mercurio es el planeta más cercano al Sol, pero no es el más caliente. El más caliente realmente es Venus. Venus es muy parecido a la Tierra en su diámetro. La diferencia son pocos cientos de kilómetros, pero en cuanto a dimensiones son bastante similares. Y resulta que Venus es el planeta más caliente del sistema solar. Hay una situación con sus gases, de los gases de su atmósfera, porque Venus sí tiene atmósfera, que hacen que retengan esa cantidad de temperatura. Entonces, en un momento, un poco más adelante, les voy a explicar cuáles son las condiciones para que Venus, aunque no es el planeta más cercano al Sol, sí tenga la temperatura más elevada. Por supuesto, nuestra Tierra, nuestro hogar, y luego viene Marte. Marte se ve menos rojo de lo que nos imaginamos, o sea, esto lo llamamos el planeta rojo. Su color rojizo viene por mucho óxido de hierro en su superficie. Y en este caso, la atmósfera, los elementos presentes en la atmósfera y en la superficie de Marte tienen unas concentraciones que tampoco son idóneas, no son positivas para nosotros. Hay algo que se llama zona de habitabilidad dentro de nuestro sistema solar y dentro de todos los sistemas planetarios que conocemos, al menos dentro del sistema solar, perdón, dentro del universo, dentro de esta galaxia, y tendríamos que conocer cuáles de estos planetas
aparte de la Tierra, estaría o formaría parte de la zona de habitabilidad, si es que alguno, aparte de la Tierra, forma parte de esta zona. Los siguientes son los planetas que forman parte de, el grupo de planetas externos, donde todos son gaseosos. Quizás les sorprenda saber que los 4 planetas gaseosos tienen un sistema de anillos y no solamente Saturno, que es con el que nos encanta relacionar y que, bueno, son obviamente muy visibles, son proporcionales al planeta, son muy notables. El resto, en el caso de Júpiter, Urano y Neptuno, estos anillos son tan delgados y tienen unas dimensiones tan grandes que a simple vista no es tan notable percibirlos como en el caso de Saturno. Pero los 4 son gaseosos. Entre otras cosas, los elementos más pesados en el proceso de colapso de la protoestrella tienden a quedarse cerca de la estrella. Por eso la mayoría de los planetas a la estrella central tienden a ser rocosos y el resto de los planetas tienden a ser gaseosos. Esta distribución de planetas, por eso no es tan notoria esta mezcla de planetas rocosos con gaseosos, están divididos de esa forma. Mientras más alejados del estrella van a tender a ser planetas gaseosos. Así que está el caso de Plutón, les decía, desde 2006, quiero saber, ¿están viendo a Plutón? Correcto. Sí. Gracias. Entonces estamos viendo en este momento a Plutón triste porque desde 2006, como les comentaba, dejó de considerarse como planeta. Pero, ¿por qué? ¿Por qué tomar una decisión como esa? ¿Por qué dedicar tiempo para simplemente bajar de categoría un planeta? En el caso de Plutón, tienden a tener un de la estrella, porque es donde se forma el disco protoplanetario, pero Plutón tenía una excentricidad y una inclinación de su órbita que no coincidía mucho con la del resto de los planetas. Los planetas que son considerados planetas tienen que haber, entre comillas, limpiado su órbita. Significa que en su paso alrededor de la estrella van absorbiendo por gravedad el material que tiene alrededor y entonces básicamente todo queda limpio porque en su proceso de formación todo ese material cual esponja lo absorbió para constituirse como planeta. La órbita y la zona alrededor de Plutón tenía todavía muchos escombros, o sea que Plutón gravitacionalmente no fue capaz de limpiar su órbita. Tenía objetos circunstantes cuyas masas y cuyos diámetros eran muy grandes en comparación con otras lunas que tenemos respecto al planeta, en comparación con otras lunas que tenemos conocimiento. Y no solamente eso, hasta 2006 Plutón era el elemento del sistema solar más lejano que conocíamos. Nuestra instrumentación astronómica nos daba solo para ver hasta Plutón. Y luego con toda esta mejora tecnológica encontramos muchos más objetos como Plutón en esa zona del más allá, después de Neptuno. Así que hubo que llegar a un consenso y ese consenso lo hizo lo que llamamos la Unión Astronómica Internacional, la IAU, que viene a ser algo así como el equivalente de la ONU de astronomía. Y la Unión Astronómica Internacional se reunió y decidió que era más fácil hacer una subcategoría de objetos menores como Plutón y quedarnos con 8 planetas bien definidos en estas 2 regiones, que son 8 planetas y el resto, en vez de estar a medida que íbamos descubriendo, pasando nuestro sistema solar de 9 a 12 a 25 planetas. Entonces fue un tema de practicidad y ya entonces pues necesitaban de algún famoso para comenzar esta categoría y decidieron que iba a ser
personas, siempre me encanta decirlo, y sé que mi papá está escuchando, hay unas personas como él que reniegan y para ellos Plutón siempre va a ser un planeta, y eso está bien, pero para efectos oficiales Plutón ya no lo es. Mi papá, anécdota muy personal, siempre le encantaba decirme que me adoraba hasta Plutón. Así que ahora le tocó buscar otros elementos más distantes, no solamente del sistema solar, sino del universo para reescalar esa dimensión de cariño que siempre me manifestó, siempre me ha manifestado. En fin, continuamos. Así que en esta categoría de planetas enanos, cambié de diapositiva por si acaso, encontramos que aparte de Plutón tenemos a Eris, Haumea, Makemake y Ceres, top 5 de elementos, de top 5 de planetas enanos más famosos de nuestro sistema solar, ¿sí? Cada uno de ellos, insisto, no tiene las condiciones para ser llamados planetas. Entonces, en esta zona que está acá, vamos más o menos en temas de escalas y de proporciones, que la zona donde están estos objetos está después de más o menos unas 50 unidades astronómicas. Sé que quizás este término de unidades astronómicas pueda ser nuevo para ustedes, para algunos de ustedes, pero ya en este tema de sistemas planetarios y estelares, las unidades a las que estamos acostumbrados para medir distancias son tan pequeños que los números tendrían que ser tan grandes que se vuelven inviables ni siquiera de contar. Y aún con eso, este término de unidad astronómica también se queda muy corto para ciertos lugares en el universo. Entonces, fíjense que cuando les daba las dimensiones del planeta Tierra, les decía 6.371 kilómetros de día. Hablar de kilómetros. En este caso, la cantidad de kilómetros es tan grande que hay que cambiar de escala porque ya no son suficientes para poder describir la magnitud de distancias. Es pequeño dentro de lo que hemos encontrado en el universo. Nos encanta hablar también de nuestra luna, de los egocéntricos, la luna, como si fuera especialmente grande, como especialmente diferente. No. Los planetas del sistema solar somos de los planetas que menos lunas tienen. Hasta Marte tiene más lunas que nosotros. Así que pasamos de, pues la Tierra tiene una sola luna. Aquí se están comparando el resto de lunas del sistema solar, o por lo menos las más famosas del sistema solar. Entonces, si este fuera el tamaño de la luna, estas serían las lunas de Marte, sí, son más pequeñas, pero son 2. Y luego pasamos a Júpiter, que tiene las lunas como más famosas, que son las lunas galileanas. Fueron las que Galileo pudo estudiar y hacer la evolución de su trayectoria en el tiempo. Son Io, Europa, Calisto y Ganímedes. No, nada que ver con Gamín, no es un Gamín, Ganímedes, por si acaso. ¿Bien? Entonces, estas 4 son muy famosas, pero tienen muchas más. Llegan a 79 en este momento. Luego de eso viene Saturno, que tiene esta serie de lunas, pero la más famosa es Titán. Y pues son muchísimas lunas. Luego está Urano, Neptuno. Hasta Plutón tenía más lunas que nosotros. El hecho es que son bastante grandes en comparación con la Tierra, en comparación con la Luna. Así que mientras más conocemos en nuestro pequeño ambiente que es el sistema solar, más nos damos cuenta que realmente en nuestras dimensiones, en nuestras características, en lo que nos encanta considerarnos especiales, hay otros lugares que también son especiales, lugares que comparten características con nosotros. Así que eso, para bien y para mal, aumenta la probabilidad de encontrar algún otro lugar que se pueda comparar con la Tierra y se pueda comparar
con las condiciones que necesitamos para vivir. Así que les hablaba de una unidad astronómica. Una unidad astronómica es la distancia entre la Tierra y el Sol, que tenemos que hacer la transición entre lo que conocemos y esta nueva medida que sería el paso entre kilómetros y una unidad astronómica. Así que esta distancia, que sabemos que le hace demorar a la luz 8 minutos en transitar a 300.000 kilómetros por segundo, entonces esa distancia equivale a 150 millones de kilómetros. Y eso es una unidad astronómica. Ese es el centímetro de esta regla. Eso es lo mínimo que podemos medir en este nuevo marco de referencia. 150 millones de kilómetros. El cinturón de asteroides que divide los planetas internos de los planetas externos está a casi 3 unidades astronómicas, a 2.8. El cinturón de asteroides, donde comienza, donde está Plutón, donde nacen otros cometas, bueno, otros cometas, no he nombrado cometas, pero donde nacen muchos cometas, está alrededor, comienza el cinturón en 50 unidades astronómicas. Todos están viendo, quiero saber, esta diapositiva donde estoy escalando las unidades astronómicas con el sistema solar. Sí, correcto. Gracias. Así es, la vemos. Muy amables, gracias. Así que 30 unidades astronómicas es el inicio de esto. Obviamente pueden notar que esta imagen no está a escala. ¿Sí? Si esto es una unidad astronómica, definitivamente estas no son 30. Pero para efectos visuales, para que sea más gráfico, pues mantenemos esto así. Así que si ahí comienza este cinturón de asteroides, luego de ello se asume, porque hasta ahora ni siquiera con satélites, ni siquiera con sondas hemos sido capaces de llegar a esta zona, pero asumimos que hay otra zona envolvente de asteroides que se llama la nube de Oort. Esta envolvente de asteroides, esta envolvente de escombros que no se utilizaron para formar ni los planetas enanos, ni las lunas, todo ese remanente quedó atrapado gravitacionalmente en esta nube de asteroides que se llama la nube de Oort. Les sorprendería saber que esto está a más de 20.000 veces la distancia del Sol. Y ahí es donde comienza, es a donde termina. Así que una pregunta relacionada con esta diapositiva. Lo que muestras donde están los cinturones de asteroides y los planetas, por lo que comentabas de esa nube protozoica, digamos, que forma los planetas, están como en un mismo disco y pues lo entiendo así, prácticamente como una forma de un disco, obviamente pues con alguna cierta excentricidad. Pero la nube de Oort la muestras como una esfera. ¿Eso es así? Y si eso es así, ¿por qué la nube de Oort se da como una esfera y no mantiene el patrón de disco que tiene todo el resto del sistema? Me gusta mucho tu pregunta aquí en la fórmula, pero en este caso, en el proceso de formación de sistemas tan distante, tiene una atracción gravitacional un poco diferente, que ya no está tan ligada al plano, sino que justamente a partir de las colisiones y de todo el proceso de formación y de las, ¿por qué no?, explosiones que ocurren en este proceso de compactación de gas y de formación de los planetas, ese material particulado tiende a tomar diversas direcciones y por lo tanto va a quedar atrapado gravitacionalmente en esta zona, entendiendo que el universo y el medio interestelar es, en términos rígidos, sería isotrópico, es decir, que son las mismas condiciones en cualquier lado. Por eso los planetas tienden a ser, bueno, no tienden, por eso los planetas son esféricos, especialmente los gaseosos, porque la gravedad actúa igual en cualquier dirección. Así que la única figura geométrica que se forma igual
en cualquier dirección es la esfera. ¿Bien? Es un tema simplemente gravitatorio. Así que en este caso, en esa periferia del sistema solar es donde existe la menor ligadura con ese disco protoplanetario. ¿Sí? Entonces, está todo sintiendo la gravedad, la atracción al Sol, pero no está llevando la dinámica que contiene el disco protoplanetario. Listo, continúo. Así que les hablaba de 20.000 veces la distancia de la Tierra del Sol para el inicio de la nube de Oort. Así que son 20.000 veces 150 millones de kilómetros. ¿Ven por qué ya los kilómetros no nos servían? Teníamos. Esta es una representación de lo que asumimos puede ser la nube de Oort. Entonces, efectivamente tenemos acá este disco un poco más denso que ya empieza a ser de hecho como un toroide, como una dona, ¿sí? No es tan plano, que están los objetos transneptunianos, y entre esta zona y esta esfera mucho más grande, que es lo que consideramos o conocemos como la nube de Oort. Insisto, no hemos llegado todavía a la nube de Oort. Es algo que asumimos que existe. En algún punto, cuando estaba describiendo los planetas internos, les hablaba de algo que llamábamos zona de habitabilidad. Pues si queremos buscar una segunda Tierra, si queremos buscar un plan B, pues tenemos que buscar esta zona a la que debe estar ubicado el planeta para que no sea tan cerca y no se achicharre, no se queme, las temperaturas no sean demasiado altas para que haya vida, ni el planeta esté tan distante de su estrella central como para que más bien se congele. Así que el planeta tiene que estar a una distancia particular para que su atmósfera pueda contener el agua en estado líquido. Las capas de gas puedan generar los gases en las densidades y en las condiciones que necesitamos para vivir. Así que en el caso, por supuesto, lo que conocemos, nuestra referencia es el Sol, y dentro de la escala del Sol, la zona de habitabilidad viene a ser esta zona que está acá como azulita, y por supuesto está centrada en la Tierra, porque es la mayor zona de habitabilidad que conocemos. Si se fijan, tanto Venus como Marte están en los extremos de la zona de habitabilidad. En el caso de Marte, pues está más lejos, en el caso de Venus, más bien está más cerca del Sol. Aunque es otro factor el que hace realmente a Venus inhabitable, que es la dinámica de lo que ocurre con su atmósfera. Pero entonces, les decía, el Sol no es particular, hay estrellas que son más estrellas que son menos calientes que el Sol. Así que para las estrellas que son más calientes que el Sol, la zona de habitabilidad naturalmente debe estar más distante que el Sol, y para las estrellas que son menos calientes, pues la zona de habitabilidad debe estar más cerca de la estrella que el Sol. Por ejemplo, si el Sol fuera una enana roja como esta, entonces Venus e inclusive Mercurio estarían en la zona de habitabilidad. Mientras que si nos vamos a una estrella como esta, que puede ser en clasificación espectral una estrella tipo B o tipo A, entonces más bien Marte, Júpiter podría estar entrando en la zona de habitabilidad. Así que esta es una franja que se vea como las zonas donde podrían ubicarse los planetas para que pudieran mantener condiciones como el planeta Tierra. Así que asumamos, bueno, Marte, más allá de esa distancia, ¿podría ser un plan B para nosotros? Aquí les muestro un esquema que compara a Marte con el planeta Tierra, y encontramos que en el caso de la Tierra tenemos una concentración de casi 21% de oxígeno, que es el que utilizamos todas las formas de vida en la Tierra que utilizamos, que metabolizamos el oxígeno para
En Marte, si sumamos estos tres, el 99.8% está entre argón, nitrógeno y dióxido de carbono. Es decir, el 0.2 restante está compartido con todos estos demás compuestos, incluido el oxígeno. Así que en el caso de Marte hay trazas de oxígeno. Por lo tanto, naturalmente Marte, independientemente de su lugar en la zona de habitabilidad, no es una opción para nosotros para vivir, es un plan B. Pero María Gracia, realmente conocemos que en este momento la NASA está haciendo misiones para poder llegar a Marte. O sea, es decir, no estoy hablando de rovers, no estoy hablando de robots, de llevar a personas a Marte. Sí, entre otras cosas, se está llevando un proyecto de minería espacial. El proyecto que realmente está impulsando esto, más allá de ampliar los alcances que como especie dentro del universo estamos llegando, de donde podemos conocer, sí, parte del ego como especie, la intención de llegar a Marte es poder utilizar partes de sus recursos y explotarlos como minería, inclusive hacer eso con asteroides. Sobre asteroides y extraer minerales de eso. Así que no nos basta con extraer y con explotar los minerales de nuestro planeta, también estamos buscando la forma de explotar los minerales de otros planetas y de otros objetos de nuestro sistema solar. O sea, vemos que el aprendizaje no va muy bien. En el caso de Venus, les llevo un rato contando que la atmósfera, que es el más caliente, pero ¿por qué? Bueno, en el caso de Venus, podemos ver, más allá de su dimensión, que tanto Venus como la Tierra tienen atmósfera. Las flechas rojas son la radiación que proviene del Sol. La flecha amarilla es la cantidad de radiación que esa atmósfera del planeta refleja y devuelve al medio interestelar, devuelve al espacio. Así que en el caso, si comparamos acá de la Tierra, si entrara una radiación con una potencia por metro cuadrado de 342 watts por metros cuadrados, nosotros nos quedamos con prácticamente 2/3 de esa radiación que entra y reflejamos 1/3 de ella, más o menos 100 watts por metro cuadrado, ¿correcto? Entonces, eso hace que esa cantidad de radiación que absorbimos nos dé el calor y nos dé las condiciones para poder vivir. En el caso de Venus, casi todo ni siquiera llega a entrar, lo refleja, su atmósfera es muy, muy, muy densa. Lo que intenta entrar lo refleja, pero lo que entra, la radiación que entra, que es muy poca, fíjense que porcentaje, hablando de apenas un 10-15%, esa radiación que entra no logra salir. La atmósfera es tan densa que no la deja escapar. Está reflejando, pero no es buena permeando, dejando escape una vez que entra. Y prácticamente se convierte en un horno gigante. Y ese horno hace que llegue a temperaturas por encima de 450 grados centígrados. Recuerden, hablando promedio, por supuesto, dependiendo de uno esté, pero estamos hablando de 31 grados versus 450 grados. Así que esto es inviable para nosotros, más allá de que refleje. Y justamente por esta capacidad de reflejar la radiación de la atmósfera de Venus, es que es el objeto más brillante para nosotros visto desde la Tierra. Por supuesto, después del Sol. Entonces, es porque refleja muchísimo, pero el problema es que una vez lo que absorbe, no lo libera, no lo deja escapar.
Con todo esto que les he contado, ¿cuáles son los factores? ¿Cuál es la wish list? ¿Cuál es la lista de deseos que necesitamos cumplir para conseguir esta Tierra versión 2.0? Uno, tiene que tener una masa comparable con el planeta para que tenga una gravedad similar a la de la Tierra. Debe tener una cantidad importante de oxígeno y, por supuesto, de hidrógeno para poder formar agua y tener carbón, porque nuestra vida está basada en carbón. Bueno, y la vida en general compleja está basada en carbón, la que conocemos. Debe tener una luna gigante que en este caso ayude a controlar, en nuestro caso particular de la Tierra, que, que sea como una especie de escudo y finalmente también controle las mareas. Debe tener la presencia de planetas gigantes, porque en el caso de Júpiter actúa así como un guardaespaldas planetario, donde la mayoría de los asteroides impactan con Júpiter, porque gravitacionalmente los atrae con mayor facilidad que la Tierra. Debe tener un escudo magnético, debe tener una magnetosfera para resistir los impulsos de los pulsos magnéticos de la estrella central. Debe circular el planeta alrededor de una estrella con un largo tiempo todavía en su secuencia principal. En palabras más sencillas, debe circular una estrella relativamente joven, no demasiado porque luego sería demasiado activa, y por supuesto la estrella debe tener una metalicidad apropiada, que básicamente significa que debe tener una concentración de elementos químicos diferentes al hidrógeno y al helio en altas concentraciones para que genere una distribución de materiales en ese planeta rocoso similar a la de la Tierra. Si le damos check a cada uno de estos ítems, pues habremos conseguido nuestra Tierra y nuestro planeta versión 2.0. Fácil, ¿no? Bueno, dentro de nuestro sistema solar ya sabemos dónde estamos. Estamos a una unidad astronómica. Acá. Nuestra estrella principal está rodeada por 300 millones de estrellas solo en nuestra galaxia. Solo en nuestra galaxia. Y en este momento estimamos que hay más de 100. Tratar de pensar este número, la cantidad de estrellas, y suponiendo en este momento, es la estimación que hacemos, que 7 sistemas planetarios. La cantidad de planetas. Las estrellas emiten, no todas son igual de luminosas. Está por aquí, la tipo G, cuya superficie de distribución de estrellas que estoy nombrando. ¿Alguien que por favor me confirme? ¿Está viendo este esquema? Se te corta un poco la voz, María, de pronto la conexión a internet, no sé si cancelando por un momento tu cámara se te oye mejor el audio y después la podemos poner otra vez. Creo que sí, voy a hacer esa prueba. Voy a dejar de conectar acá un momento para refrescar este link. Ahí se No, fue para refrescar el link voy a quitar el video y voy a volver acá a compartir la pantalla para refrescar la conexión con la presentación. Gracias por la sugerencia. Así que, ya que todos estamos viendo este esquema de distribución de las estrellas según su temperatura, en el eje Y podemos notar la escala de brillo de las estrellas. Así que, mientras más hacia arriba nos vamos, pues son estrellas que son más brillantes que el Sol. ¿Sí? Aquí en 1 siempre está en comparación
nuestro Sol. Les decía que entonces, en función de la temperatura, va a ser la ubicación de la zona de habitabilidad del planeta. Es la masa que tenga la estrella va a determinar su temperatura y va a determinar su brillo y por lo tanto va a determinar la evolución de esa estrella, el curso que va a tener. Así que en este caso, haciendo un sondeo de estas estrellas que conocemos dentro de la Vía Láctea, solo en el pedacito de la Vía Láctea, no estamos hablando de estrellas fuera de nuestra galaxia, encontramos que la gran mayoría son estrellas que más bien son enanas rojas, el 75% son enanas rojas. Las estrellas como el Sol representan el 7%, y las estrellas que nosotros generalmente utilizamos de referencia para poder ver las constelaciones, para hacer todas estas figuras, son estrellas que más bien representan en su conjunto, con suerte, el 1.1%. La gran mayoría de las estrellas de nuestra galaxia son difíciles de ver porque no brillan mucho y no son muy grandes. Es como esta imagen que mostraba acá. ¿Se acuerdan que hablaba de la fragmentación de la nube molecular? Pues la nube se fragmenta similar a como cuando se parte un vidrio. Cuando se parte, la mayoría de los fragmentos son pequeños, solo que los fragmentos grandes son más fáciles de ver, son más fáciles de encontrar y de contar. Pero cuando se fragmenta la nube, la gran mayoría de planetas y por lo tanto de estrellas que se van a formar son las de baja masa. Así que probablemente vamos a encontrar que los planetas fuera de nuestro sistema solar probablemente van a estar circundando estrellas de baja masa. Esto es un reto muy importante porque al ser estrellas de baja masa, como les mostré, pequeñas, son menos calientes y por lo tanto menos. Así que al brillar menos, hace más difíciles que nuestros instrumentos no solamente puedan detectarla, sino que puedan detectar un planeta que la circunda. Así que preparados para ello, en la comunidad científica, duramos muchísimos años para poder encontrar, para poder adaptar nuestra tecnología, nuestros dispositivos, nuestras herramientas, nuestra instrumentación astronómica, para poder captar estos planetas y estas estrellas de bajo brillo y de baja masa. Y no fue sino hasta más o menos en esta época del 96, donde empezamos a detectar exoplanetas. La curva de aprendizaje fue un poco lenta, pero ya a partir entre el 2003 y el 2004, que logramos, entre comillas, manejar o entender mejor esta técnica, una vez que lo detectamos, nos volvimos cada vez mejores. Esto es del 2014, pero fíjense lo rápido que evolucionamos. En tan solo una década pasamos del 2004 a estar acá, de haber detectado unas poquitas decenas de planetas enanos, a pasar en el 2014 a casi 1000 planetas fuera de nuestro planeta, de nuestro sistema solar detectados. Recordándoles que exoplaneta es todo planeta que está fuera de nuestro sistema solar. Esta mañana hice la búsqueda, la actualización de este dato, y para el día de hoy, prácticamente el mediodía, la cuenta que manejamos es que conocemos o hemos detectado más de 4.250 exoplanetas. Nos sentimos especiales porque nuestro sistema solar tiene 8. Imagínense este número tan grande en una región bastante pequeña de nuestra galaxia, de nuestra Vía Láctea. Dentro de estos 4.250 exoplanetas, hemos encontrado 3.145 sistemas planetarios, dentro de los cuales casi 700 de esos sistemas tienen más de un planeta orbitando. ¿Sí? Es decir, un sistema planetario puede ser simplemente una estrella y un
planetas circundando esa estrella. En este caso, casi 700 de este número son sistemas que tienen más de un planeta circulando su estrella principal. Así que bueno, aquí les dejo esta referencia. En esta página pueden ir buscando cada vez que quieran y encontrar el número actualizado de estos valores que les acabo de mostrar. Muy bien, les decía, 2014, casi 1000. En este momento, nuestra tecnología nos da para ubicar más de 4000. Les estaba comentando entonces que asumimos que hay más de 100.000 millones de galaxias en el universo. Ni siquiera puedo nombrar este número. Esta es la cantidad de estrellas, haciendo la multiplicación de cantidad de estrellas en nuestra galaxia con el número de galaxias que estimamos en el universo. Este número de estrellas que no encuentro nombre para comentarles, tendrían que multiplicarlo más o menos por unos 30.000 2. millones. Creo que son 30.000 millones, porque si te pones a hacer billones y luego trillones, suponiendo que un trillón es 1.000.000 de billones, no estoy seguro de eso, ahí tendrías 30.000 Correcto. trillones. 30.000 trillones. Bueno, muchísimas gracias. Alguien, sin sarcasmo alguno, alguien sí tuvo nombre para este número. Pero igual, independientemente de eso, es un número súper grande. De verdad, gracias por el aporte. Es un número súper grande que habría que multiplicar, porque esa es la cantidad de estrellas. Perdona, Y ya vimos que... ahí ¿Sí? los compañeros están diciendo que son 300.000 trillones. Por lo que te digo, no sé si un trillón es 1.000.000 de billones o son 1.000 billones. Ahí estaría la diferencia, pero aquí están El diciendo tema, el tema con esos términos es si lo buscas en español o en inglés, porque hay una en situación español. con los miles en español e inglés. Entonces, si buscas el Obviamente en término, español. Sí, sí, por sí. eso. Estoy pensando en español en donde un billón es 1.000.000 de millón. Correcto, correcto. Así que si este número les asombra de estrellas, pues probablemente este número o sea, se tenga que multiplicar este número de planetas, porque más o menos les decía 7 de cada 10 estrellas se estima que tengan planetas y muchos de esos sistemas van a tener más de un planeta. Así que nuestro reto es bastante grande, por lo que les decía, la mayoría de lo que nuestros dispositivos pueden identificar son objetos que son muy brillantes o que en el caso de que sean débiles no pueden estar muy alejados de nosotros. Y ya les mostraba que la gran mayoría de los objetos son de baja masa y no necesariamente tienen que estar cercanos a nosotros. Así que tenemos un sesgo instrumental para poder conocer lo que está alrededor de nosotros. Nuestros instrumentos, la gran mayoría, están dentro de nuestra Tierra, están dentro de nuestra barca. Pero alguna fracción de ellos están fuera de nuestra atmósfera, porque así no tienen que lidiar con las turbulencias que generan estos diferentes gases que componen la atmósfera. Así que estos telescopios que son espaciales terminan siendo los cazadores de exoplanetas. Por mucho tiempo, la combinación del telescopio espacial Hubble con el telescopio espacial Kepler fueron los que consiguieron la mayoría de exoplanetas que conocemos. En este momento, hace un par de días, celebrábamos los 30 años del Hubble, los 30 años del lanzamiento del telescopio espacial Hubble. Ya está a muy poco tiempo de jubilarse. Y se estima que el próximo telescopio espacial que lo va a suplantar va a ser el James. Solo para una cuestión de referencia, el telescopio espacial Hubble tiene poco más de 2 metros de diámetro y se estima que el telescopio James Webb va a tener más de 6 metros de diámetro. O sea, va a poder captar luz de objetos aún más lejanos para nosotros dentro del universo. En este momento y desde el 18 de abril del 2018, también contamos con la misión TESS, que viene a ser el telescopio que suplantó al Kepler. Y esta misión de NASA se llama TESS por ser un satélite que hace un survey, que hace un barrido de tránsito de exoplanetas. Entonces, él lo que va a hacer es tratar
de detectar si hay tránsitos de exoplanetas circulando diferentes estrellas dentro de nuestra galaxia. ¿Cómo se detecta un exoplaneta? Pues generalmente la información que tenemos, no solamente de las estrellas, sino de todos los objetos del universo, proviene de su radiación y mayoritariamente de su radiación dentro de lo que llamamos el óptico. Así que cuando un planeta pasa enfrente de una estrella, de cualquier estrella, va a eclipsar en cierto porcentaje esa cantidad de radiación o de luz que recibimos de esa estrella. En como las órbitas generalmente son periódicas y son estables, entonces la variación, esta disminución de su brillo va a ocurrir de manera periódica. La periodicidad de esa curva y la amplitud de este eclipse de ese brillo nos va a decir dos cosas. Uno, el tamaño del planeta y dos, la distancia que tiene este planeta respecto a la estrella. Así que en el caso particular de este sistema de exoplanetas que conseguimos hace algunos poquitos años, que se llama TRAPPIST-1, TRAPPIST-1 tenía una serie de exoplanetas dentro de los cuales aproximadamente 3 tenían condiciones y estaban dentro de la zona de habitabilidad. El problema con TRAPPIST-1, con el sistema planetario TRAPPIST-1, es que la estrella era una enana roja y al ser muy joven y estos planetas estaban muy cercanos para poder estar en la zona de habitabilidad, la cantidad de actividad magnética de la estrella era demasiado fuerte para cualquiera de los 3 planetas que podrían haber sido estos planes B de lo que les hablaba. TRAPPIST-1 está a apenas 40 años luz de distancia, entonces era un sistema que no parecía tan lejano, tan terrible en caso de que alguno de estos planetas hubiera sido con las condiciones ideales. Acá con esta comparación de estas curvas que les hablaba de variación de luz, número 1, sabemos que son exoplanetas que están orbitando a esa estrella, y segundo, fíjense desde el más cercano al más lejano, cómo esta pequeña zona se hace cada vez más amplia en función de que el planeta externo, de que el exoplaneta esté más alejado de su estrella central. Esto es porque mientras está más lejos, el exoplaneta va a demorar más para hacer este tránsito. Mientras está más lejos, este proceso es más lento. Por lo tanto, esta curva de luz, porque el eje X es tiempo, va a ser más amplia porque va a demorar más su paso frente a la estrella. Bueno, María Gracia, sabemos que tenemos una estrella a apenas 4.3 años luz, que es Próxima Centauri. Sí, bueno, no nos entristezcamos por TRAPPIST-1 que está a 40. Evaluemos la condición de Próxima Centauri. Próxima Centauri tiene un exoplaneta que está a 4.2 años luz. O sea, es en cuanto a distancia menos inviable que TRAPPIST-1, suponiendo que alguno de esos planetas hubiera cumplido con todas las condiciones para ser el plan B de la Tierra. Así que si queremos llegar a Próxima B, tenemos que recorrer 4.2 años luz. ¿Qué tan difícil es para nosotros como especie poder lograr esa meta? Recuerdo que un año luz son casi, a ver si esto es millón, 9.500 millones de millones, a ver, 9.5 millones de kilómetros. Esta cantidad de kilómetros es lo que recorre la luz en el vacío durante un año. O sea, tendríamos que multiplicar este número por 4.2 para poder llegar a Próxima B. En español serían 9.5 billones de kilómetros. Muchas gracias. Entonces tenemos a 9.5 billones de kilómetros por 4.2 para poder llegar a Próxima B. Suponiendo que Próxima B cumple con todas las condiciones para hacer nuestro plan B. Bien, ¿dónde estamos dentro de esa meta? Aquí les hice este pequeño esquema. Nuestra barra amarilla es
lo que tenemos que completar, lo que tenemos que tecnológicamente ser capaces de recorrer, de que nuestro equipo pueda recorrer toda esta distancia. ¿Dónde estamos en ese proceso? Bueno, lo que conocemos es, de la Tierra a la Luna hay 0.0000004 años luz. Esta meta, check, ya la cumplimos. Ya pudimos llegar de la Tierra a la Luna. La siguiente fase es llegar de la Tierra a Marte. Esa distancia es un poco mayor, ya son 0.00006 años luz. Esta misión aún no la hemos cumplido. Así como una batería cuando se está cargando, como una batería de celular cuando se está cargando. Dentro de todo esto, aún si llegáramos a Marte, aún cuando cumplamos la misión de llegar a Marte, suponiendo que me digan, bueno, María, no llevemos a una persona, sino que llevemos a un rover, llevemos a un robot. Bueno, está bien. Bueno, suponiendo que eso ya lo logramos con Marte, porque ya llevamos robots a Marte. Dentro de esto, que sería la batería que se quiere cargar, ya está pintado ese progreso, que no es ni siquiera el 1%. Es decir, estamos en pañales. Como especie estamos muy, muy lejos tecnológicamente de llegar siquiera a TRAPPIST-B, que son 4.2 años luz. Y es lo más cercano que tenemos. Porque ya les nombré que los otros planetas de nuestro sistema solar no pueden ser plan B. Así que llegar a otro planeta, a llegar a un exoplaneta en este momento, tecnológicamente es inviable para nosotros. Recuerden que un planeta, aun cuando cumpla con todas las condiciones que le dije, no significa que sea habitable y mucho menos significa que lo podamos habitar. O sea, que nuestra tecnología nos dé para habitarlo. Así que en este caso, próxima B no es una opción. Bueno, ¿qué pasa con Marte? Podríamos, por la distancia, en vez de invertir en una capacidad tecnológica para llegar a esas distancias tan grandes, podríamos invertir tecnológicamente para modificar la atmósfera de Marte y llenarla de todos esos gases que necesitamos para poder vivir y aumentar ese menos de 0.2% de oxígeno a la cantidad y densidad que necesitamos. Marte no es una opción. Porque si somos capaces de generar esa tecnología necesaria para modificar la atmósfera de Marte, definitivamente tendríamos la capacidad de mejorar como especie y dejar de dañar nuestra atmósfera y dejar de dañar nuestro planeta. Así que antes de modificar la atmósfera de otro planeta para vivir, tendríamos que modificar las condiciones del nuestro para que dejen de ser hostiles y tener que dejar de buscar la necesidad de buscar otro planeta. Así que este es nuestro hogar, esta es nuestra opción, esta es nuestra barca, este es nuestro lugar donde nos trasladamos dentro de nuestro sistema solar y dentro del universo. Es nuestra única opción. No hay plan B, no lo tenemos. Tenemos que cuidarlo y ahora más que nunca. En alguna película escuché alguna vez que si la Tierra muere, nosotros morimos. Pero si nosotros morimos, la Tierra vive. Yo creo que no hace falta tener que morir como especie para poder desarrollar un nivel de conciencia que nos permita permanecer en la Tierra, convivir con las otras especies y que no sea un peligro ni para esas especies, ni para el planeta, ni para nosotros. De verdad, muchísimas gracias por haber apartado el tiempo en estas condiciones de pandemia para escuchar lo que tenía para comentarles en esta charla. Gracias. María Gracia, mil gracias a ti, más bien por acompañarnos, por darnos el placer de estar de poder estar en esta conferencia hoy. El tema sí es muy interesante. O sea, uno se pregunta si realmente digamos, la única solución es quedarse. Muchas personas hablan de la importancia del plan B,
por realmente la fragilidad de nuestro planeta mismo. Nosotros no sabemos cuánto tiempo el planeta nos resta, y no por solamente nuestras barbaridades en él, sino porque hay múltiples circunstancias que pueden llevar a que la vida o la vida como en este momento la manejamos desaparezca. Entonces, Correcto. el plan B es por eso también. Sí, claro que sí. El tema es que aunque quisiéramos, como les mostraba, no tenemos la capacidad tecnológica para llegar ni siquiera al exoplaneta más cercano que tenemos. Hasta hace pocos años, la búsqueda de un plan B estaba restringida a planetas. En este momento se están empezando a considerar inclusive lunas, pero es algo que todavía está muy lejos de que pueda ser considerado como un plan B. O sea, yo creo que en este momento, si tan solo lanzar telescopios espaciales es demorado, es complicado, dan una fecha de lanzamiento y terminan postergándola muchos años. Este tipo de misiones podrían superar esta escala de necesidad para nosotros, entre siquiera desarrollarlas y muchísimo menos para probarlas e implementarlas en masa. Sí, entiendo el punto. Sin embargo, tú, por ejemplo, ves cosas como el proyecto de Elon Musk de hacer colonia marciana, y no es tan descabellado. O sea, es una opción hasta cierto punto viable. Obviamente, no es una posibilidad de supervivencia para el planeta todo, Para el como grueso de lo que está en el exactamente, planeta, correcto. pero permitiría en un momento dado al menos tener un lugar a donde correr. O sea, algo que pueda conservar no solamente el, digamos, el stock genético humano, sino algo que es más importante, que es no sé, el término en este momento se me escapa, es metagenética, por así decirlo, el conocimiento, que es en el fondo lo que realmente nos define. Entonces, pues por eso el plan B es importante, interesante, me parece, como opción. Sí. La vida es muy resiliente en general, no estoy hablando solo del caso humano. Somos, como les decía, una de millones de especies que están dentro de este planeta. Y una vez que existe vida, es muy difícil que deje de existir vida. O sea, que todo rastro de vida se borre. Entonces, aún nosotros con esta tecnología, sí, o sea, preservar esta información genética, preservar una porción de la humanidad lo suficiente para que bajo ciertas condiciones, así sea en un transbordador espacial, pues podría ser, pero eso sería eh, una medida absolutamente desesperada que realmente no salvaría y yo creo que realmente no representaría un plan B para toda la humanidad. Sí, no, para todo no. Por ejemplo, recientemente volviendo a ver una de esas películas favoritas de género que es Interstellar. Pues en Interstellar, tú te acuerdas que al final salen el protagonista se encuentra con las estaciones que ya han abandonado la Tierra. Y yo hacía en un chat de un grupo de amigos una pregunta un poco cruel que era, ¿y quién seleccionó quiénes fueron los que se subieron en esas naves y cómo? Esa es la pregunta divertida. ¡Auch! Sí, complicado. Sí, no sé si hay más preguntas. Sí. No sé cómo estemos de preguntas, María Gracia, si por favor, sí, que veas allí. Bueno, déjame, no sé si de repente los moderadores me puedan ayudar a revisar este tema de las preguntas. Perdona, yo quiero comentar algo, te habla Juan Guillermo Sí. Cerón. Preguntas, hay algunas preguntas que se hicieron a lo largo de la conferencia en el chat de la conferencia, de pronto echando para atrás, hay algunas puntuales y interesantes, pero adicionalmente yo quería comentar que hay una cosa que me gusta mucho de tu presentación y es que
es una presentación para un público de amplio espectro. Digamos, algunos aquí probablemente pues son más avesados en la materia, colegas tuyos, físicos, seguramente matemáticos, ingenieros, algunos pues hemos estudiado algo de esto, pero supongo que también hay otras personas que no, y me parece que la presentación es lo suficientemente sencilla como para abarcar a ese público, pero también es lo suficientemente rigurosa como para que un público más versado en la materia pues también la disfrute, y eventualmente pues habrá preguntas puntuales que se te pueden hacer sobre temas ya más técnicos que seguramente las vas a resolver, pero me gustaría resaltar eso porque digamos, hay conferencistas que eventualmente se van o muy al plano técnico, limitando un poco el espectro de su público, o se van a un plano ya muy sencillo que también eventualmente se vuelve poco riguroso, y pues digamos que me parece que tu presentación tiene como un balance muy bueno en ese tema. Muchas gracias por la presentación. Realmente agradezco muchísimo tu apreciación. Gracias. Es la meta sin duda de cualquier expositor generar esa impresión que tuviste. Gracias. Veo una pregunta interesante del señor Miguel Perdomo Luna. Él pregunta si es posible detectar un planeta actualmente si su órbita respecto a la estrella no está alineada con la Tierra. Sí, en ese caso, la curva que les mostraba, que llamamos el tránsito, es esta curva que va disminuyendo el brillo de la estrella, va a tener una ligera inclinación. Recuerda que la variación de brillo es en el tiempo. Entonces, en este caso, esa inclinación va a hacer que tenga, que su duración sea diferente en función a que si estuviera la órbita coplanar con la parte central de la estrella. Pero en ese caso hay otras pruebas que se hacen, por no hacer mucho más larga la presentación. Hay otras técnicas aparte de la variación de brillo que se combinan para poder certificar que eso que está disminuyendo el brillo de la estrella sea un exoplaneta. Esa técnica se llama espectroscopía. En la espectroscopía podemos justamente hacer el otro checklist de los elementos químicos que tienen en su superficie. Entonces, así como verificamos la composición química de la superficie, también podemos detectar otro tipo de trazas, otro tipo de información que está relacionada con la física del objeto, es decir, su velocidad radial. En este caso, si va en diagonal, pues la velocidad radial va a cambiar, no se va a mantener constante, como si estuviera coplanar con el ecuador de la estrella. María, buenas tardes. Soy Adriana Coral. Quería hacerte una pregunta. Sí, por favor. Primero, muchísimas gracias. Soy microbióloga, pero esto me encantó, me fascinó tu Qué conferencia. bueno. Muchas gracias. Y pensando en términos de microbiología, pues sabemos que la vida en la Tierra se desarrolló en principio a partir de una célula, digamos, microbiana, que fue desarrollándose con las diferentes ramas y en el árbol genealógico aparecimos en algún momento. Entonces la pregunta es, y sabemos que hay microorganismos que aún están en esta tierra, que resisten condiciones extraordinarias de temperatura, que no necesitan oxígeno, Los que extremófilos, utilizan, ¿no? Creo que le no, llaman. y halófilos, de todo. Existe, en donde tú menos te imagines, hay microorganismos. Entonces la pregunta es, en algunas de esas misiones que se están realizando en todo esto que nos cuentas, ¿habrá posibilidad de que el hombre siembre vida microbiana en algunos de esos planetas para ver qué pasa, cómo se desarrolla, o eso no lo han pensado? Bueno, se han hecho pruebas de tratar de hacer crecer flores, de hacer crecer vegetales, vida vegetal en condiciones de sin gravedad, aparente, ¿no? O sea, en los transbordadores. Que por ejemplo, en Marte, que es donde tenemos estos robots, se estén, no sé, sembrando las condiciones con microbios adrede para ver cómo evolucionan, si puede formar vida. No tengo información de eso, pero lo que sí no descartamos, y es algo, y aunque se hacen todos los esfuerzos por esterilizar y porque estos robots y todo el material de las ondas
los cohetes y todo vaya lo más esterilizado posible. El hecho justamente, como has comentado, de que hay microorganismos que pueden vivir en condiciones muy extremas, a pesar de esos esfuerzos de descontaminación de esos implementos, es posible que sin querer estemos contaminando con microorganismos, tanto en la Luna como en Marte y con nuestras sondas. Por ejemplo, cuando la sonda Juno que llevamos a Saturno. Entonces, ¿eso se desintegra? Sí. En el caso de Juno, cuando entró a la atmósfera de Júpiter, de Saturno, perdón. Pero finalmente no sabemos si alguno de estos microorganismos sea capaces de vivir en esas condiciones, pero no lo descartamos realmente. Y de hecho, lo más probable, lo más probable es que lo primero que certifiquemos como vida encontrada, como vida extraterrestre encontrada, sea vida microbiana. Ok. Y de otro lado, viendo esos números tan grandes que tú nos mostraste, que no sabíamos cómo, pues en términos microbiológicos siempre los expresamos como exponencial. Entonces es más fácil. No, claro. No, sí. O sea, de hecho, tenía toda la intención de asombrar. O sea, era muy fácil poner 3 por 10 a la tal. Así, ok. Muy bien. No, buscaba generar ese impacto de ver la dimensión del número, pero sí, nosotros también generalmente es 3 por 10 a la algo y ya eso quedó reducido. Pero gracias, muy pertinente. Gracias a ti. Veo una pregunta. Perdón, el señor Germán iba a hacer una pregunta. Creo que es la misma persona que tenía el texto. No, me parece que la colonización pues, de exoplanetas está muy lejana. Puede ser que se llegue allá pues, en 100 millones de años, 200 millones de años. Tenemos tiempo para eso. Pero lo que sí debemos pensar es en la colonización de nuestra Luna, Marte, de pronto Venus también modificándole la atmósfera, si fuera posible, y algunos de los satélites de Saturno, Júpiter y de pronto de los otros dos planetas de la parte externa. Entonces, esto como, ¿crees que en el presente siglo, ¿no? Y en los próximos avanzaremos en los, por ejemplo, en unos 1000 años, como para ya tener colonizado todo nuestro sistema solar, en lo que sea colonizable? Es factible. A medida que alcanzamos alguna meta tecnológica, termina siendo la plataforma que nos impulsa a seguir avanzando. ¿A qué me refiero? Haber conquistado la Luna ha sido hasta ahora de nuestros mayores logros como especie, pero realmente la proyección que conozco que se tiene al respecto es que finalmente la Luna termina siendo una plataforma de lanzamiento para otros lugares del sistema solar. Y una vez que alcancemos como especie a poder llegar de manera estable entre estos lugares, hacer estas conexiones, pues va a servir de plataforma para seguir llegando a otros lugares. El tema, efectivamente, lo que hablabas son las escalas de tiempo. Y las escalas de tiempo con todo lo que implica seguir viviendo en la Tierra y seguir evolucionando tecnológicamente. Entonces, y como sociedad. Entonces no significa que sea inviable, pero creo que el problema es menos fácil y menos lineal de lo que nos gusta pensar. Y creo que en este momento nos queda totalmente claro lo multifactorial que es la estabilidad de nuestra especie en la Tierra. Correcto. De acuerdo. Muchísimas gracias, señor Germán, por acompañarme esta noche. Gracias a ti. Bueno. ¿Pregunta que les gustaría hacer? Sí, no sé si tengan más preguntas o si entonces ya le damos las gracias a María Gracia, valga la salvedad, por habernos acompañado hoy. Aló, buenas. Su amable Muchísimas charla. gracias. Felicitaciones por Gracias, esta Estela, gracias excelente por presentación conectarte. que acabas de hacer. Tienes que preparar Gracias. otra, porque por ahí vi que están pidiendo más presentaciones tuyas y otras conferencias. Con gusto. Excelente. Con gusto. Una pregunta, si es tan amable. Sí, claro que sí.
Hola, Hola. Oímos. Lo escuchamos. ¿me escucha? Hola. Sí. Mira, yo tenía una pregunta, tenía curiosidad. Es que Elon Musk tiene unos viajes hacia Marte. Yo quería saber si es un engaño o, o si lo ves como viable. Qué pena, ¿quién es? Elon Musk, Space, hace Ah, unos ok. viajes Sí, de hecho, ellos están haciendo diferentes pruebas, no solamente para Marte, sino para inclusive enviar como sondas impulsadas por la radiación del Sol que lleguen hasta Próxima Centauri. O sea, realmente SpaceX está invirtiendo una cantidad importante de recursos y de tecnología para poder forzar estos límites que en este momento para nosotros parecen solo alcanzables para la comunidad científica, mientras que SpaceX está trabajando, no solamente se está preocupando, se está ocupando de dar las condiciones suficientes para que el tema del astroturismo no esté en películas de ciencia ficción nada más, sino que seamos capaces de realmente poder ir a la luna en modo turismo. Entonces, esta empresa se está encargando, está haciendo esos estudios, no solamente por temas de la luna, sino de Marte y, como ya te decía, aún fuera de nuestro sistema solar. Sé que están trabajando en eso. ¿En qué avance van? ¿En qué etapa de ese proceso van? Es el dato que te debo. En eso de pronto puedo colaborar un poquito. SpaceX está de hecho desarrollando un cohete nuevo, haciendo uso de los mismos motores que ya tiene, pero es una nave espacial de mucha más capacidad, con un impulsor que es reciclable como los que ahorita usa, digamos, una cabina que sería la unidad que aterrizaría en otro planeta con una capacidad bastante amplia, más o menos de 150 toneladas métricas de carga. Es una barbaridad. Y pues va en el N4, está en la versión 4 de prueba. Vale la pena mencionar que la versión 1 a la 3 todas han estallado en pruebas, así que la cosa no es tan fácil. Y lo otro que también vale la pena mencionar es que la empresa es empresa privada, el tipo está trabajando con sus fondos en esta quijotada, ¿no? Es una aventura bastante personal hasta cierto punto. De hecho, el tipo se ha esforzado por mantener SpaceX por debajo de los límites de tener que salir, según las normas norteamericanas de mercado, a vender acciones para poder mantener control de la compañía, porque el tipo cree que en el momento en que haya una junta directiva, la junta directiva evidentemente va a decirle que déjese de soñar en locuras y más bien dedíquese al vuelo comercial sencillo. Correcto. Buenas, una pregunta. Sí, adelante. Yo tengo una duda. ¿La Próxima Centauro está más allá de la nube de Oort o está dentro de la nube de Oort? No. Mira, Mucho más allá. nuestro sistema solar está contenido dentro de la nube de Oort. La nube de Oort se estima que inicia a 20.000 veces la distancia de la Tierra del Sol. Es decir, todo eso concentra nuestro sistema. Nuestro sistema no orbita alrededor de ninguna otra estrella. Todos nuestros planetas, lunas, asteroides, todo gira alrededor del Sol. El Sol es nuestra estrella central. Próxima Centauri es otra estrella que está a 4.3 años luz de nuestra estrella. Así que esa distancia es tan grande que no siente ningún tipo de relación, o sea, de interacción gravitacional particularmente fuerte entre las dos estrellas, y nuestro sistema planetario está desligado de este otro planeta Próxima B y por lo tanto de Próxima Centauri. Entonces, respondiéndote puntualmente tu pregunta, Próxima Centauri está fuera de la nube de Oort y está fuera de nuestro sistema planetario. Gracias. Con gusto. Buenas noches, María. Buenas noches. Buenas noches. Era para preguntar cómo se lograría una estancia en el espacio por medio de
vegetales ¿cómo lo digo? En un invernadero artificial. Bien. Las plantas básicamente necesitan tener la radiación en la cantidad y potencia suficiente para poder hacer la fotosíntesis y necesitan poder absorber agua para poder vivir. La bióloga, la microbióloga que nos estaba acompañando puede dar una explicación mucho mejor que la mía, pero básicamente entiendo que eso es lo que necesitan las plantas para vivir. Y en las condiciones en los transbordadores espaciales y todo eso, pues puede haber un sistema de irrigación de agua para que la planta pueda absorber el agua y los nutrientes que necesita. Y pues suministrarle con alguna lámpara o algún mecanismo artificial esa radiación que necesita para la fotosíntesis. Entiendo que muchos experimentos no han salido muy bien, pero otros, muy pocos, sí han salido bien. De hecho, alguna vez vi una fotografía de una planta, de una flor que había logrado vivir y prosperar en ese ambiente. Pero bueno, hacia allá va los estudios porque la idea es que en ese tipo de lugares, en ese tipo de condiciones pueda prosperar, en este caso, la agricultura, ¿sí? Y poder masificar la cantidad de vida vegetal en ese tipo de zonas que ya sabemos que la necesitamos también para vivir. Vale, profe, muchas gracias. Con gusto, Jonathan, gusto saludarte. Igualmente. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo no, creo que ya no hay más preguntas. Muy bien. Bueno, solo me gustaría agregar, Vivian, antes de que hagas el cierre, de verdad, gracias a todos por apartar este tiempo, por haber compartido junto conmigo, para haber acompañado en este caso a esta actividad que organizó AstraZeneca, grupo al cual con muchísimo gusto, con mucho placer, tengo la oportunidad de colaborar desde el Observatorio Astronómico de la Universidad de los Andes. Realmente están haciendo como grupo un gran esfuerzo por llevar a Colombia una astronomía divulgativa de calidad y de nivel. Así que muchas gracias, Vivian, muchas gracias, AstraZeneca, por el trabajo que hacen y por el espacio que me brindaron para poder hacer esta charla. A ti, María Gracia, de verdad que muchísimas gracias por tu tiempo, por tu conocimiento, por compartirlo con nosotros. Y no sé si Alfonso quiera mencionar algunas palabras para el cierre. ¿Alfonso? Bueno, creo que no. No, ya, qué pena, estaba por aquí alguien justamente llamándome por el privado hablando de la conferencia, que qué maravilla fue. Pues no, yo creo que lo que resta es agradecerle a María Gracia porque esta conferencia veníamos tratando de coordinarla desde hacía bastantes días y se habían presentado 1000 inconvenientes, pandemia de por medio también, y pues yo sé que ella también está haciendo para con nosotros un gran esfuerzo hoy para acompañarnos, y pues resta agradecerle y esperar que este tema primero encuentre una resolución positiva más rápido de lo que hoy en día vemos la cosa. Y por otra parte, bueno, seguir en la historia. La idea de estas conferencias es poder abrir temas, abrir horizontes y que entendamos que el camino es bastante grande y obliga y que nos enseña primero a lo especial que es este planeta, lo especial que es nuestra vida y cuánto debemos apreciarla y cuidarla por un lado, y por otro lado también a que te una y otra. Y yo creo que eso es la definición del humano. Entonces, pues muchas gracias a todos, muy buenas noches y esperamos encontrarnos en la próxima. Claro que sí. Buenas noches para todos. Eso iba a comentar antes de que terminaras, Alfonso. Invitamos a todos nuestros asistentes al ciclo de conferencias que va a generar AstraZeneca ahora para el mes de mayo.
Vamos a tener una el 13 de mayo sobre la conferencia La Tierra como un sistema dinámico. El 20 vamos a tener una también muy buena con el profesor Benjamín sobre rayos cósmicos. Y el 27 tendremos otra conferencia sobre si el universo está lleno de vida, ¿dónde están todos? Sobre la paradoja de Fermi desde la geología. Entonces, todos están cordialmente invitados a participar. Esta información ya la pueden encontrar en nuestra página web en Uniandinos. Muchísimas gracias para todos. Muchas gracias para ti nuevamente, María Gracia. Pero les quiero Hasta aclarar una luego. cosa. Gracias, La Vivian. conferencia de rayos cósmicos es con el profesor Bernardo Muchas Gómez. gracias. María Gracia, muchísimas gracias.